hoy con el hashtag o la etiqueta presión arterial. Leemos el de Marian Franceschi, que tiene una pregunta. ¿Es cierto que el consumo de omega reduce la presión arterial? Doctor, rápidamente. Sí, bueno, puede reducirla, pero recuerden que la indicación de omega 3 es el consumo en los alimentos. O sea, el consumo de omega 3 en cápsulas solo tiene un estudio, que es el GC Previsione, que es para población muy particular con triglicéridos altos. Fuera de ahí no hay evidencia. Una cosa es consumir una cápsula, otra cosa es consumir un pescado, un salmón, etcétera. Así que sí hay que consumirlo, pero en forma natural. El Galán Guillén también dice, una forma de evitar la presión arterial es teniendo una alimentación sana y los ejercicios, pero sobre todo evitar disgustos. Jessica Nursa dice por aquí, me pongo mal, me pongo débil, ganas de vomitar, no puedo estar en pie mucho tiempo y la tensión muy baja. ¿Qué puedo tomar? Ella había añadido que había estado embarazada. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación? No, ahí le sugerimos a Yeli que debe acudir a un médico, ella debe ser evaluada y ver qué está pasando, porque no es normal que ella esté con hipotensiones. Yesh dice por su parte, buenos días, interesante el tema de hoy. Quisiera saber si tener las orejas calientes pudiera ser un síntoma de presión arterial. Ya el doctor comentó por acá que sí puede ser un síntoma. Sí. En todo caso, la recomendación a esta persona pues sería acudir al médico cuanto antes para una evaluación general. En el tema de la hipotensión, ¿con cuánta frecuencia se diagnostican pacientes hipotensos en las consultas de cardiología? Sí llegan. Sin embargo, prevalencia como la que conocemos de hipertensión no la tenemos. Okay. Es un síntoma que se ve con frecuencia, sin embargo puede estar asociada a varios factores, a pacientes que acostumbran o personas que acostumbran a ingerir pocos líquidos en el día. Es una de las cosas que la puede condicionar. Generalmente las mujeres a veces inventan mucho en hacer unas dietas muy rigurosas y eso pudiese contribuir. Entonces, lo recomendado en estas pacientes es acudir al médico para ser evaluadas. Dependiendo también quizás de los factores que la ocasionan, ¿puede clasificarse la hipotensión? Bueno, hay hipotensión ortostática, por ejemplo, es cuando se modifica la presión al pararse. Pero también hay que tener un concepto claro, o sea, hay que evaluar la presión con gente adecuada, o sea, en un lugar o con un médico o con una persona adecuada, porque muchos pacientes tienen hiperinsulinismo. Y de hecho, tú haces un examen de glicemia en ayunas y tienes 90 de glicemia y comes y te vas a 60, es hiperinsulinismo por falta de actividad física. Se marean, se ponen fríos y sudorosos y no es hipotensión arterial. Entonces, hay que medir la presión arterial, ya sea en un lugar acreditado o en la consulta médica como tal. La ortostática es una alternativa. Las infecciones también se relacionan con hipotensión. Hay muchas causas de hipotensión como tal. Como decía Ingrid, hay que buscar la causa específica para poder definir cuál es la razón. ¿Cuándo se habla de hipotensión mediada neutralmente? Sí, bueno, la presión arterial sistólica, que es la máxima, cuando está por debajo de 90 milímetros de mercurio se considera hipotensión severa. Ya eso ya baja la circulación como tal. Un paciente puede tener la presión en 100-60 o en 95-55 y no tiene síntomas, si es asintomática y no hay ninguna condicionante, pues es su presión arterial normal, pues si no hay ninguna razón, hipotiroidismo, etcétera, que la justifique. Mucha gente se preocupa por eso, porque tiene la presión baja y simplemente es su herencia, y eso de hecho a la larga reduce eventos cardiovasculares. Es cierto que este tipo de hipotensión se manifiesta sobre todo quizás en adultos jóvenes y niños que están mucho tiempo de pie, por ejemplo. Es frecuente, sí, es frecuente sobre todo en esa población. Sin embargo, Natalia, aquí lo más importante es ante un síntoma que consideren ellos o que pudiesen ellos estar asociados con hipotensión, debe ser evaluada por un médico, porque lo que acaba de recalcar Carlos, esto pudiese ser o no ser una hipotensión y otra enfermedad que estuviese ahí solapando. ¿Cuándo se habla de hipotensión severa o grave? Sobre todo se mide por dos cosas, uno por el valor que te comenté y otro por los síntomas. Okay. Si hay baja perfusión, o sea, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, esos son los 3 elementos de riesgo más importantes. Si usted está mareado, tiene visión borrosa o tiene dolor en el pecho, son los 3 elementos para ir a una emergencia, definitivamente como comenta Ingrid en este momento. ¿Hay fármacos, doctora, que pudieran generar que la presión baje? Sí. ¿Como por ejemplo? Hay muchos fármacos cardiovasculares, bueno, tenemos de atenolol, el Benicar, los sartán, los diuréticos, son múltiples los medicamentos que pudiesen bajar la presión arterial. ¿Los ansiolíticos también pudieran, antidepresivos? Sí, los antidepresivos, algunos de ellos pueden producir modificaciones en la presión arterial. Ahora, también se habla de que los pacientes diabéticos tendrían un poco más de predisposición a ser hipotensos. No. Es al revés. Es algo, sí, fíjate, eso varía, okay. Varía porque generalmente la condición de diabetes ya es una condición donde hay un compromiso de aterosclerosis.
Con mucha frecuencia en el paciente diabético es más frecuente en su inicio verlo con hipertensión. A posterior, dependiendo qué tanto compromiso tenga en los diferentes órganos, pudiésemos conseguir un paciente con hipotensión. ¿La ingesta de analgésicos también tiene algo que ver con la baja de la presión? Y con los eventos cardiovasculares, de hecho los AINES o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos son de vigilancia, no voy a dar con nombres específicos, pero inclusive hay algunos que pueden aumentar el riesgo de ACV en solo 7 días de uso. O sea, lo ideal es usar acetaminofén si tienes dolor. Los analgésicos pueden producir hipotensión y eventos cardiovasculares. La deshidratación también quizás funciona como, digamos, un elemento o un reductor de la presión arterial. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se da esa función ahí? La presión arterial no es más que una expresión de la volemia, del líquido que tenemos dentro de ese circuito vascular. El hecho de tener disminuida la cantidad de líquido en el sistema vascular te va a reflejar en una presión arterial baja. ¿Cómo se manifiesta la hipotensión, más allá de lo silenciosa que puede hacer, que hablábamos y nos reíamos quizás en medio del corte, porque decíamos que los trastornos de la presión arterial son un poco ninja, ¿no? Son quizás muy silenciosos, pero pueden llegar a ser mortales. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que sea hipotensa? ¿Cómo puede manifestarse? Sí, fíjate que hay que tener cuidado con eso, porque también depende de la edad del paciente. En el anciano es un escenario. El anciano no da muchos síntomas. Y la hipotensión en ellos produce accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. Son arterias muy rígidas y si baja el flujo en una tubería muy rígida, él no puede compensar la hipotensión. En los jóvenes la compensamos más fácil porque la arteria, yo todavía me considero joven, porque las arterias están más sanas y pueden contraerse ante una baja de flujo, una deshidratación, una diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. O sea que los síntomas van a variar dependiendo de la edad. El anciano lo hace mucho menos, hay que tener mucho cuidado con los ancianos con la hipotensión. A veces son muy agresivos los médicos del manejo de la presión arterial y esa por razones de cuidado. Hay otro elemento importante que es el síndrome vasovagal. En las carótidas hay unos receptores de presión arterial. Okay. Cuando yo me incorporo, el receptor captura que hay un movimiento y aumenta la presión para que la sangre llegue al cerebro, por ejemplo. Las personas muy jóvenes, como tal vez ustedes muchachas, esos sensores están muy sensibles. Y eso hace que muchas personas jóvenes se están en el metro y hay calor y se estimula el receptor en forma anormal y se desmayan. Eso con la edad se puede ir mejorando. Ahora, también digamos en términos generales, ¿cuál sería la sintomatología? Aparte de la visión borrosa, la confusión, quizás personas que tienden a digamos, experimentar vértigo en algún momento, el desmayo, llamado síncope también, y el caso de los mareos, la somnolencia y la debilidad también puede ser un síntoma de hipotensión. Sí, todo aquello que te impida un buen riego sanguíneo a nivel cerebral te puede llevar a somnolencia, cierta debilidad, incluso hasta pérdida del estado de la conciencia, dependiendo que tantos valores de presión arterial bajo llegue a tener ese paciente. Inclusive disminuir el flujo urinario. El paciente que empieza a dejar de orinar también puede tener este problema. Y también está el otro extremo, la gente toma agua todo el tiempo. Entonces, una persona en una oficina con una jarra de agua todo el tiempo, eso tampoco es normal. Así es. O sea, hay que tener un equilibrio como todo. Todo en exceso es malo. Hasta el amor en exceso es malo. ¿Qué tipo de exámenes se practican para determinar el padecimiento de esta patología? ¿Qué se hace? Cuando una persona de repente siente que padece de hipotensión, va al médico, ¿cuál es el procedimiento? Yo creo que lo primero es descartar, obviamente, las causas secundarias, o sea, infecciones, hipotiroidismo, hemorragias. Un paciente que puede tranquilamente hacer una hemorragia digestiva y no darse cuenta. Y es común, tú le haces una hemoglobina de control, tenía 13 hemoglobina hace 2 meses y tiene ahorita 10, algo pasó, son 3 gramos de hemoglobina. Y bueno, obviamente el vasovagal, como te comentaba, o sea, hay que buscar la causa en profundidad para poder determinar qué está pasando ahí. Ahora bien, doctora, la hipotensión es algo de lo que quizás muy poco se habla, de repente porque las complicaciones que esta puede traer en el caso de que no se trate a tiempo, pues son muchísimo menores o menos trágicas o drásticas que las que están relacionadas con el caso de la hipertensión. Pero una vez que una persona es hipotensa durante muchísimo tiempo, nunca se lo controló, nunca supo, en muchos casos, qué tipo de, digamos, efectos secundarios puede generar esto en el organismo, qué daños puede ocasionar. Es que fíjate, Natalie, desde el punto de vista de hipotensión, con mucha frecuencia, en un gran porcentaje le conseguimos la causa, porque es por una causa de deshidratación, por una hemorragia digestiva. Hay una condición, y se trata con mayor facilidad. Con mayor facilidad y se corrige el problema. Entonces, pocas veces vamos a ver pacientes, los existen sin duda alguna, de pacientes hipotensos en los cuales no le conseguimos la causa y, por supuesto, en esos pacientes debemos medicarlos para tratar de lograr una presión arterial adecuada para un buen riego cerebral, cardíaco y renal. Claro, porque no llega oxígeno. Así es. De hecho, las crisis de pánico se pueden confundir con hipotensión y son muy comunes. De cada 10 venezolanos, por lo menos 7 tienen depresión de cualquier nivel. De cada 10 venezolanos, 7. Y crisis de pánico, por lo menos de cada 10, 4 tienen crisis de pánico en algún momento de su vida. O sea, es muy común, da igual sudoración, frialdad, mareos, todo igualito. Y las personas se desmayan y quizás el riesgo que puede existir allí son las lesiones que sobrevengan al perder el conocimiento, ¿no? Los traumatismos. Ahora bien, es importantísimo también
conocer qué opina la gente en la calle, los venezolanos, sobre el tema de la presión arterial. Vamos a ver qué saben ellos a través de estas encuestas que nos preparó nuestro equipo de producción. La hipertensión arterial se traduce en el aumento normal de la presión con que la sangre circula por las arterias, condición que puede dañar gravemente diversos órganos del paciente. También es conocida como la asesina silenciosa, pues aunque no hay estadísticas oficiales, algunos especialistas aseguran que el padecimiento está ubicado entre un 32 y 33% en el país, con lo cual estamos hablando de millones de personas. Algunas de las causas de la hipertensión arterial es el sedentarismo de la población, así como una alimentación con exceso de grasas. Es por ello que hoy en Soluciones salimos a la calle a consultar a algunos venezolanos para saber qué tan informados están con respecto a los síntomas que padece un individuo hipertenso. ¿Cuál cree usted que son los síntomas de una persona hipertensa? Dolor de cabeza. Pudieran ser muchos, pudieran ser dolor de cabeza, dolor en los ojos, mareo. Incluso pudieran que tener desmayos, porque hay personas que son asintomáticas que no sienten nada. Pues. Creo que es un problema también de circulación en cuestiones arteriales. Entiendo que es sobre la tensión alta y sobre la tensión baja. Eso creo que son los síntomas. No sé cuáles son los síntomas. Bueno, no, el principal síntoma que tiene la persona al sufrir de tensión alta es un dolor de cabeza. La presión baja siento que debe ser desvanecimiento. La hipertensión arterial repercute sobre otros órganos, como el cerebro, vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo, las cuales se ven afectadas por la enfermedad silenciosa. Gracias a Jessica Mayora por este extraordinario material. Hablemos ahora pues del tema de la hipertensión. Decíamos al inicio del programa que este constituye una de las primeras causas de muerte en nuestro país. ¿Por qué esto es así? ¿Qué está pasando para que la hipertensión pues cobre tantas vidas al año en Venezuela? Porque lamentablemente la hipertensión arterial, el 90% es de causa desconocida, o incluso le hemos tratado de dar que es multifactorial. Apenas un 10% de los pacientes que padecen de hipertensión le podemos conseguir una causa, la podemos resolver y tratar. El otro 90% no, de allí que es una enfermedad en la cual el tratamiento que va a recibir este paciente es de forma crónica, es de por vida. Lo otro que está asociado a eso es que la hipertensión arterial como enfermedad y como factor de riesgo no está sola. Siempre está acompañada con otros factores de riesgo que a medida que se va adicionando 1, 2, 3 factores de riesgo a la hipertensión arterial, el paciente se pone en mayor riesgo de enfermar y de morir por enfermedad cardiovascular. ¿Es frecuente diagnosticar esta enfermedad de forma temprana? No, porque la gente no acude. Por eso este tipo de programas están bien importantes. Ustedes acudan a la consulta, vayan a la farmacia más cercana después del programa y tómense la presión a sus hijos. O sea, inclusive después de los 12 años, inclusive los niños con el pediatra rara vez se les toma la presión arterial. Y Ingrid comentando un elemento importante, que esto se llama enfermedad hipertensiva. Esto no es presión arterial. Es mucho en la consulta, el paciente tiene años con un médico y tiene obesidad severa, estrés patológico, tiene ansiedad, nadie lo manda a un psiquiatra, no hace dieta, no hace ejercicio. O sea, con eso va a reducir máximo la mortalidad en 1% con el puro medicamento. Si combinas todo, puede hacer una reducción hasta del 80% de eventos cardiovasculares. Así que es enfermedad hipertensiva. Si ustedes solo lo están medicando para bajar la presión arterial absoluta, es como tener un carro, bajar la velocidad y tener 50 sacos de cemento encima y manejarlo mal. O sea, tienes que manejar la enfermedad como un globo, no solamente como un valor absoluto de presión arterial. ¿En quiénes se manifiesta, doctora, esta enfermedad con mayor frecuencia? Igual, tanto masculinos como femeninos, la frecuencia es elevada. ¿A partir de qué edades? Incluso no hay edad. En estos momentos no hay edad, incluso se tocó previamente por el doctor Carlos que el hecho de esa modificación del estilo de vida del venezolano, cada vez la hipertensión arterial la tenemos en edades más precoces. Ahorita en las escuelas podemos ver escolares hipertensos ya. Y eso está condicionado porque son jovencitos que ya no hacen ejercicio de forma regular en canchas de deporte, o sino que están colocados directo en internet, si es posible 12 o más horas del día. Lo otro es que eso los lleva a ser muy sedentarios y la ingesta de alimentación, se alimentan muy mal,
con unas dietas hipercalóricas, sobre todo en alto consumo de carbohidratos. Y entender que esta es una enfermedad además multifactorial, son elementos biológicos y también ambientales los que influyen para que una persona pues padezca de hipertensión arterial. De eso vamos a estar conociendo un poco más adelante, además de comentarles pues parte de los comentarios que nos hacen llegar nuestros televidentes hasta ahora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizando el hashtag o la etiqueta presión arterial. Ya venimos.